¿Puede un rostro humano brillar como el de un ángel? Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que, cuando Esteban fue llevado ante el Sanedrín, acusado falsamente de blasfemia, todos los que estaban sentados en el tribunal vieron su rostro como el rostro de un ángel. El lunes de la tercera semana de Pascua, 20 de abril de 2026, nos presenta dos escenas que convergen en un mismo misterio: la diferencia entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios da. En la primera lectura, Esteban, el diácono que fue elegido para servir las mesas, se revela ahora como un predicador poderoso que realiza prodigios y signos grandes entre el pueblo, y cuya sabiduría es tan irresistible que sus adversarios, incapaces de vencerlo en el debate, recurren a las falsas acusaciones. En el Evangelio, la multitud que fue alimentada con los 5 panes busca a Jesús al otro lado del lago, no porque hayan comprendido el signo, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y Jesús los desafía con una verdad que transformará su búsqueda. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En estas páginas contemplaremos el contraste entre el alimento que sacia el cuerpo y el que alimenta el alma, entre el rostro de los que mienten y el rostro del que brilla con la verdad. Capítulo 1. La tercera semana de Pascua. La tercera semana de Pascua se abre con este lunes que introduce 2 arcos narrativos que se desarrollarán a lo largo de los próximos días con una intensidad creciente. En los Hechos de los Apóstoles comienza la historia de Esteban, el primer diácono elegido por la comunidad, cuyo ministerio pasará rápidamente del servicio de las mesas a la predicación profética y finalmente al martirio. En el Evangelio de San Juan comienza el gran discurso del pan de vida, que ocupará casi todo el capítulo 6 y que constituye la catequesis eucarística más profunda de toda la Sagrada Escritura. Esteban, cuyo nombre griego Estéfanos significa corona, fue presentado el sábado como el primero de los 7 diáconos, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Hoy lo vemos actuar fuera del ámbito del servicio de las mesas, realizando prodigios y signos y predicando con una sabiduría que sus adversarios no pueden resistir. La distinción que los apóstoles habían establecido entre el ministerio de la palabra y el servicio de las mesas resulta ser menos rígida de lo que parecía. Esteban, elegido para servir mesas, se convierte en uno de los predicadores más elocuentes de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo no respeta las categorías humanas, sopla donde quiere. El Evangelio de hoy retoma la narración de San Juan exactamente donde la dejamos el sábado, después de la multiplicación de los panes y del caminar de Jesús sobre las aguas. La multitud que fue alimentada el día anterior descubre que Jesús ha desaparecido y cruza el lago en su búsqueda. Pero Jesús, al encontrarlos, no los felicita por su perseverancia, sino que los confronta con una verdad incómoda. Lo buscan no porque hayan comprendido los signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. El Salmo 119, el salmo más largo del Salterio, con sus 176 versículos organizados como un acróstico del alfabeto hebreo, aparece hoy con versículos que cantan la alegría de meditar la palabra de Dios. Tus decretos son mi delicia, tus leyes son mi consejero. La conexión con las lecturas es significativa. Esteban, lleno de sabiduría, medita la palabra de Dios con una profundidad que sus adversarios no pueden igualar. Y Jesús invita a la multitud a buscar el alimento que perdura, que es su palabra y su presencia. Este lunes nos sitúa en el punto donde la Pascua comienza a desplegar sus consecuencias más radicales. La resurrección no solo ha devuelto la vida a Cristo, ha encendido un fuego que se propaga con una velocidad que asombra a amigos y enemigos.
Esteban, que apenas fue ordenado diácono hace unos días en la narrativa de los Hechos, ya está realizando prodigios, predicando con poder y enfrentando la oposición del establishment religioso. La multiplicación de los panes, que alimentó a 5.000 personas, se revela ahora como un signo que apunta hacia algo mucho más grande: el pan de vida que es Cristo mismo. Capítulo 2. Un rostro como de ángel, primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. La primera lectura nos presenta a Esteban en una fase de su ministerio que desborda ampliamente el servicio de las mesas para el que fue elegido. San Lucas lo describe con una fórmula que recuerda la descripción de Jesús en el Evangelio de Lucas. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. La gracia y el poder del Espíritu Santo que habitan en Esteban se manifiestan no solo en milagros visibles, sino también en una capacidad de argumentación teológica que deja sin respuesta a sus adversarios. Los adversarios de Esteban provienen de la sinagoga llamada de los libertos, en latín libertinorum, formada por judíos de la diáspora que habían sido esclavos en Roma y habían obtenido su libertad. San Lucas menciona también a judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, lo que sugiere que las disputas de Esteban tenían un alcance internacional. Es significativo que Saulo de Tarso, natural de Cilicia y futuro San Pablo, pudiera haber estado entre estos disputantes. La primera vez que Saulo aparece en los Hechos será precisamente en la escena del martirio de Esteban. La clave de la escena es la confesión de impotencia de los adversarios. No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. La sabiduría de Esteban no era erudición humana, sino don del Espíritu Santo, el mismo espíritu que Jesús prometió a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 15. Yo les daré una elocuencia y una sabiduría a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Esteban es el primer cumplimiento visible de esta promesa. Al no poder vencer a Esteban en el debate, sus adversarios recurren a la calumnia. Entonces sobornaron a unos que dijeran: le hemos oído pronunciar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Se abalanzaron sobre él, lo arrebataron y lo condujeron ante el Sanedrín. La secuencia es la misma que se utilizó contra Jesús. Incapaces de refutar su enseñanza, recurren a falsos testigos que distorsionan sus palabras. Las acusaciones contra Esteban: este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley, son las mismas que se levantaron contra Jesús en su juicio ante el Sanedrín. San Lucas cierra la escena con una imagen de una belleza sobrenatural. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron sus ojos en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. En medio de las acusaciones falsas, de la hostilidad del tribunal, de la amenaza de muerte que se cierne sobre él, el rostro de Esteban brilla con una luminosidad que no es de este mundo. Es el resplandor del Espíritu Santo que lo habita, el reflejo de la gloria de Cristo que contempla, la anticipación de la visión beatífica que pronto experimentará. Como Moisés, cuyo rostro resplandecía después de hablar con Dios en el Sinaí, el rostro de Esteban refleja la presencia de aquel en quien ha puesto toda su fe. Capítulo 3. Tus decretos son mi delicia. Salmo responsorial. Salmo 119. El Salmo 119 es el gran poema sapiencial sobre la ley de Dios, un canto de amor a la palabra divina que recorre las 176 estrofas del salmo más largo del Salterio. Cada versículo celebra un aspecto diferente de la relación del creyente con la ley, utilizando una rica variedad de sinónimos: ley, decretos, mandatos, preceptos, mandamientos, normas, juicios, promesas,
que muestran la múltiple riqueza de la palabra de Dios. Los versículos seleccionados para la liturgia de hoy conectan directamente con la experiencia de Esteban. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Esteban, sentado ante los nobles del Sanedrín que murmuran contra él y fabrican acusaciones falsas, encuentra en la palabra de Dios su delicia y su consejo. No se defiende con argumentos políticos ni con estratagemas legales. Se defiende con la Escritura, con la historia de la salvación, con la verdad que el Espíritu Santo pone en sus labios. Otro versículo ilumina la actitud interior de Esteban ante sus acusadores. Te he expuesto mi camino y me has respondido. Enséñame tus leyes. La transparencia de Esteban ante Dios es total. Ha expuesto su camino, ha puesto su vida en las manos del Señor y ahora espera la respuesta divina que puede ser la liberación o el martirio. En ambos casos, su confianza permanece intacta porque su delicia no está en la supervivencia, sino en la palabra de Dios. La conexión entre el Salmo y el Evangelio de hoy es sutil, pero profunda. Jesús invita a la multitud a trabajar no por el alimento que perece, sino por el que perdura hasta la vida eterna. El salmista ha descubierto ese alimento imperecedero en los decretos de Dios. Tus preceptos son mi delicia. La palabra de Dios es el alimento que no perece, el pan que sacia el hambre más profunda del corazón humano. Esteban, alimentado por esta palabra, puede enfrentar la muerte con un rostro de ángel. La multitud que buscaba a Jesús por el pan material necesita descubrir que el verdadero pan es la palabra hecha carne. Al cantar este salmo en la liturgia de hoy, la Iglesia se une a Esteban y a todos los mártires que encontraron en la palabra de Dios la fuerza para enfrentar la persecución con serenidad y con gozo. Los decretos del Señor no son cargas que agobian, sino delicias que nutren. Sus mandamientos no son cadenas que esclavizan, sino alas que elevan. El cristiano que medita la palabra de Dios con la intensidad de Esteban, descubre en ella un alimento que perdura más allá de la muerte, un gozo que ningún tribunal puede arrebatar, una sabiduría que ningún adversario puede resistir. Capítulo 4. Trabajen por el alimento que perdura. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. El Evangelio de este lunes inaugura el gran discurso del pan de vida, que se extenderá a lo largo de los próximos días y que constituye la enseñanza eucarística más profunda y más extensa de todo el Nuevo Testamento. La escena tiene lugar al día siguiente de la multiplicación de los panes. La multitud, que había sido alimentada milagrosamente en la otra orilla del lago, se da cuenta de que Jesús ha desaparecido. Cruzan el lago en busca de él y lo encuentran en Cafarnaún. La pregunta de la multitud es sencilla y revela su perplejidad. Rabí, ¿cuándo has venido aquí? No preguntan cómo. No saben que Jesús caminó sobre las aguas durante la noche, sino cuándo. Están desconcertados porque vieron que Jesús no había subido a la barca con sus discípulos y que no había otra barca disponible. ¿Cómo llegó al otro lado? El misterio los intriga, pero no los transforma. Buscan a Jesús, sí, pero por las razones equivocadas. Jesús, en lugar de responder a su pregunta, los confronta con una verdad que los descoloca. Les aseguro que me buscan no porque hayan visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. La distinción que Jesús establece es crucial. Una cosa es ver signos, es decir, comprender el significado profundo de los milagros como revelación de la identidad de Jesús, y otra cosa es buscar los beneficios materiales que esos milagros producen. La multitud no vio un signo, vio pan gratis. No comprendió una revelación, disfrutó de una comida abundante, y esa es la razón por la que buscan a Jesús. Quieren más pan.
Entonces Jesús pronuncia la exhortación que define el programa de toda vida cristiana. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. La metáfora del alimento opera en dos niveles simultáneos: el alimento material, que sacia temporalmente, pero que perece con el uso, y el alimento espiritual, la palabra de Dios, la Eucaristía, la gracia, que sacia definitivamente y que perdura hasta la vida eterna. El Hijo del Hombre es el dador de este alimento imperecedero porque ha sido sellado por el Padre, marcado con la autoridad divina, acreditado como el único mediador entre Dios y los hombres. La multitud, intrigada pero todavía anclada en la mentalidad de las obras, pregunta: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Esperan una lista de tareas, un programa de acción, una serie de requisitos que cumplir. Pero la respuesta de Jesús es desarmante en su sencillez. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. No las obras, plural, sino la obra, singular. No un catálogo de preceptos, sino un solo acto: creer. La fe en Jesucristo es la obra por excelencia, la que contiene todas las demás, la que abre la puerta a la vida eterna. Sin esta fe, todas las obras humanas son alimento que perece. Con esta fe, hasta el gesto más pequeño se convierte en alimento que perdura. Capítulo 5. Los personajes y sus rostros. Esteban emerge en esta lectura como una de las figuras más luminosas de toda la historia cristiana. Su trayectoria es meteórica. Elegido como diácono para servir las mesas, en pocos días se revela como predicador, taumaturgo y teólogo de primera magnitud. San Lucas lo describe con las mismas fórmulas que utiliza para describir a Jesús: lleno de gracia y de poder. Realizaba grandes prodigios y signos. Esteban es un alter Christus, otro Cristo, en un sentido que va más allá de la metáfora. Su juicio ante el Sanedrín reproducirá punto por punto el juicio de Jesús, y su muerte, pidiendo perdón para sus verdugos, será un calco de la muerte de su maestro. Los miembros de la sinagoga de los libertos representan una categoría de adversarios del Evangelio que reaparecerá a lo largo de la historia. Los que, incapaces de vencer la verdad con argumentos, recurren a la manipulación, la calumnia y la violencia. Su estrategia es la misma que se utilizó contra Jesús y que se utilizará contra innumerables cristianos a lo largo de los siglos: sobornar testigos, distorsionar las palabras del acusado, alborotar al pueblo para crear un clima de linchamiento. La multitud que busca a Jesús al otro lado del lago representa la búsqueda religiosa de la humanidad en su forma más ambigua, una búsqueda que mezcla el deseo genuino de Dios con la expectativa de beneficios materiales. No son malas personas ni hipócritas conscientes, son seres humanos que han experimentado algo extraordinario, la multiplicación de los panes, y que quieren repetir la experiencia. Su error no es buscar a Jesús, sino buscarlo por las razones equivocadas. Jesús no los rechaza por esta búsqueda imperfecta, la purifica, la eleva, la reorienta hacia lo que realmente importa. El Hijo del Hombre, que ha sido sellado por el Padre, es una expresión cristológica que combina la humanidad de Jesús, Hijo del Hombre, con su autoridad divina, sellado por el Padre. El sello, en la antigüedad, era la marca de autenticidad que un rey o un funcionario imprimía en un documento para garantizar su validez. Jesús ha sido sellado por Dios, marcado con la autoridad divina, acreditado como su enviado legítimo, autenticado por los signos y prodigios que realiza. Creer en Él no es un acto de credulidad, sino de reconocimiento. Reconocer el sello de Dios en la persona de Jesús
y detrás de ambas escenas el Espíritu Santo actúa como el verdadero protagonista. En la primera lectura, es el Espíritu quien llena a Esteban de gracia y poder, quien le da una sabiduría irresistible, quien hace brillar su rostro como el de un ángel. En el Evangelio, es el Espíritu quien sella a Jesús con la autoridad del Padre y quien capacita a los creyentes para realizar la obra de Dios, la fe, que Jesús les pide. La obra del Espíritu es siempre la misma: transformar la búsqueda imperfecta de los hombres en un encuentro perfecto con Cristo. Capítulo 6. El pan que perece y el pan que perdura. La exhortación de Jesús. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Establece una distinción que recorre toda la vida cristiana. No se trata de despreciar el alimento material. Jesús mismo alimentó a la multitud con pan y pescado, sino de establecer una jerarquía de valores. El alimento material es necesario para la vida del cuerpo, pero el alimento espiritual es necesario para la vida del alma. Y si el cuerpo es temporal y el alma es eterna, el alimento del alma tiene una prioridad que el alimento del cuerpo no puede reclamar. En el contexto del capítulo 6 de San Juan, el alimento que perdura se irá revelando progresivamente como la persona misma de Cristo. Primero, como la palabra que hay que creer, luego como el pan bajado del cielo, y finalmente como la carne y la sangre que hay que comer y beber. El discurso del pan de vida avanzará por etapas, desde la invitación a creer hasta la revelación eucarística más explícita del Nuevo Testamento. Hoy estamos en la primera etapa, la invitación a creer en el enviado del Padre. La respuesta de Jesús a la pregunta sobre las obras de Dios es una de las declaraciones más revolucionarias de todo el Evangelio. La mentalidad judía contemporánea de Jesús estaba centrada en las obras: cumplir los mandamientos, observar los ritos, seguir las prescripciones legales. La lista de obras era larga y detallada. Los rabinos habían contado 613 mandamientos en la Torá. Pero Jesús reduce todas las obras a una sola: creer. No porque las obras no importen. Santiago dirá que la fe sin obras está muerta, sino porque la fe es la raíz de la que brotan todas las obras auténticas. Sin la fe, las obras son cáscaras vacías. Con la fe, hasta el gesto más pequeño tiene un valor eterno. La conexión entre el Evangelio y la primera lectura se revela en el contraste entre dos tipos de búsqueda. La multitud busca a Jesús por el pan material. Esteban busca a Dios por la palabra que lo llena de sabiduría. La multitud quiere repetir el milagro de la multiplicación. Esteban vive el milagro permanente de la gracia que transforma su rostro. La multitud sigue a Jesús para saciar el estómago. Esteban sigue a Cristo para saciar el alma. El resultado de cada búsqueda es radicalmente distinto. La multitud se frustrará cuando Jesús les pida creer en lugar de comer. Esteban resplandecerá con la gloria de un ángel, aunque lo conduzcan al martirio. Para nosotros, cristianos del tiempo pascual, la pregunta de este lunes es directa: ¿por qué buscamos a Jesús? Lo buscamos porque hemos comprendido los signos, la cruz, la resurrección, la Eucaristía, o porque esperamos beneficios materiales. Lo buscamos como el pan de vida que perdura o como un proveedor de soluciones temporales. La respuesta a esta pregunta define la calidad de nuestra fe y la dirección de nuestro camino. El que busca a Cristo como alimento que perdura encontrará la vida eterna. El que lo busca solo como pan para el estómago se quedará con hambre. Aleluya. Capítulo 7. Creer. La única obra necesaria. La declaración de Jesús. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Tiene implicaciones que van mucho más allá de la escena junto al lago de Tiberíades. Al reducir todas las obras de Dios a una sola, la fe, Jesús no está aboliendo la moral ni eliminando las exigencias del seguimiento.
Está colocando la fe como el fundamento sobre el que todo lo demás se edifica. La fe no sustituye a las obras, las genera, las inspira, las sostiene. Sin la fe, las obras son esfuerzo humano destinado a perecer. Con la fe, las obras se convierten en expresión del amor de Dios que actúa a través de nosotros. Esteban es la encarnación perfecta de esta verdad. Su fe en Cristo resucitado no lo lleva a la pasividad, sino a la acción más intensa. Predica, realiza prodigios, debate con sus adversarios, enfrenta el tribunal, pronuncia un discurso magistral y finalmente entrega su vida pidiendo perdón para sus verdugos. Todas estas obras brotan de una sola fuente, la fe en aquel que Dios ha enviado. El rostro de ángel que brilla en el Sanedrín es el rostro de la fe que se ha convertido en vida, en testimonio, en martirio. San Pablo desarrollará extensamente la relación entre la fe y las obras en sus cartas, especialmente en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas, estableciendo que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero esta doctrina paulina, lejos de contradecir el Evangelio de hoy, lo profundiza. La fe de la que habla Pablo es la misma fe que Jesús pide a la multitud, una fe que no es mera adhesión intelectual a una doctrina, sino entrega total a la persona de Cristo, una fe que transforma la vida entera del creyente desde dentro. La invitación a creer que Jesús hace a la multitud junto al lago es la misma invitación que la Iglesia hace al mundo en cada generación. El tiempo pascual, que celebra la resurrección como el fundamento de la fe, es el momento privilegiado para renovar esa fe y profundizar en ella. Cada lectura, cada homilía, cada Eucaristía del tiempo pascual nos invita a dar un paso más en la fe, a confiar más profundamente en aquel que Dios ha enviado, a buscar no el pan que perece, sino el pan que perdura hasta la vida eterna. Al terminar este lunes de la tercera semana de Pascua, la Iglesia nos envía con la doble imagen del rostro de Esteban, que brilla como un ángel, y de la multitud que busca a Jesús al otro lado del lago. Somos llamados a buscar a Cristo no por los beneficios materiales que pueda darnos, sino por lo que Él es, el enviado del Padre, el pan de vida, el alimento que perdura. Y somos llamados a vivir nuestra fe con la intensidad de Esteban, cuya sabiduría era irresistible, cuya gracia era visible y cuyo rostro resplandecía con la gloria del resucitado que habitaba en él. Aleluya. Capítulo 8. Oración para el lunes de la tercera semana de Pascua. Señor Jesucristo, alimento que perdura hasta la vida eterna, pan bajado del cielo sellado por el Padre, enséñanos a buscarte no por los beneficios materiales que puedas darnos, sino por lo que tú eres, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Salvador del mundo. Purifica nuestra búsqueda de las motivaciones egoístas que la contaminan y oriéntala hacia el único alimento que puede saciar el hambre más profunda de nuestro corazón, tu presencia, tu palabra, tu cuerpo y tu sangre. Señor Jesús, que declaraste que la única obra de Dios es creer en ti, fortalece nuestra fe cuando la duda la amenace, cuando el sufrimiento la ponga a prueba, cuando la rutina la debilite. Que nuestra fe no sea una convicción superficial que se desmorona ante la primera dificultad, sino una roca sobre la que edificamos toda nuestra vida. Una llama que arde con la intensidad de Esteban, una certeza que nos sostenga hasta la muerte y más allá. Padre Celestial, que sellaste a tu Hijo con la autoridad divina y lo enviaste al mundo como pan de vida, danos el discernimiento para distinguir entre el alimento que perece y el que perdura. En un mundo saturado de ofertas que prometen la felicidad, pero que solo sacian por un instante, ayúdanos a reconocer que solo tu Hijo puede darnos la vida eterna. Que no cambiemos el pan del cielo por el pan de la tierra,
ni la eternidad por el momento, ni la gloria por el aplauso. Espíritu Santo, que llenaste a Esteban de gracia y poder e hiciste brillar su rostro como el de un ángel ante los que lo acusaban injustamente, llénanos también a nosotros de tu gracia y de tu fuerza. Cuando nos calumnien por causa de nuestra fe, danos la serenidad de Esteban. Cuando nos acusen falsamente, danos su sabiduría irresistible. Y cuando el precio de la fidelidad al Evangelio sea alto, haz brillar en nuestro rostro la luz de Cristo resucitado que ninguna tiniebla puede apagar. Te lo pedimos, Señor, mientras la tercera semana de Pascua nos acerca un día más a Pentecostés y el discurso del pan de vida comienza a desplegarse en toda su profundidad. Te lo pedimos por intercesión de San Esteban, protomártir, cuya corona de gloria brilla por los siglos de los siglos en la presencia del resucitado que contempló de pie a la derecha del Padre. Y te lo pedimos por todos los que hoy buscan la verdad con corazón sincero, aunque la busquen a veces por razones imperfectas, que tu gracia purifique su búsqueda y los conduzca al encuentro con el pan que perdura hasta la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.